Muy buenas a todos, señores. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estaba pensando si hacer directo para hablar sobre esto, pero sí que es cierto que no creo que dé para tanto como para un directo. Y muchas veces creo que es mejor hacer algo tipo un formatito como este, cortita y al pie, para hablar quizás de estos temas, ¿no? Porque, bueno, me parece absolutamente tremendo el comunicado, el mensaje que siempre saca el señor Luigi Daliña, más conocido como Gigi Daliña, después de cada gran premio. El de Jerez se estaba haciendo esperar. El de Jerez se estaba haciendo esperar. Imagino que también por los test y demás. Y bueno, la verdad que yo personalmente no me esperaba el palo, porque la verdad que es un palito que le mete aquí el señor Gigi a Pecco Bagnaia. Eh, es cierto que en Ducati pues no se regala nada, ¿no? Ni siquiera a un bicampeón del mundo como lo es Pecco, ¿no? La crítica no llega desde un periodista, ni desde un aficionado, ni alguien que estuviese fuera de eso, ¿no? Llega del mismo Gigi Daliña, el hombre que ha revolucionado MotoGP, el hombre que ha hecho que Ducati esté donde esté, ¿no? Y que cuando habla pues lo suele hacer con la precisión de un ingeniero y la frialdad absoluta de un estratega, de un líder. Eh, y claro, eh, no se casa con nadie, Gigi, absolutamente. No se casa con nadie. Siempre me ha dado esa sensación y creo que al final él claramente está demostrando esa postura de yo estoy aquí para que Ducati gane y eso es lo que voy a hacer. Y bueno, por ahora lo está haciendo bien, independientemente de quién sea el que gane. Pero no me caso con nadie tampoco en el sentido de que si siento como líder de este proyecto, como jefe de este proyecto deportivo, eh, si tengo que lanzar una crítica, si tengo que decir algo de esto o mandar un aviso, en cierta forma, lo hago. Y esta vez el mensaje pues va un poco directo a Peco Bañaya. Bueno, un poco no, va absolutamente directo a Peco Bañaya, ¿no? Porque sí, Peco Bañaya hizo esos dos podios, hizo esa primera fila en Jerez, pero la sensación es que, como ya hace unas cuantas semanas, si recordáis, el mismo Gigi mencionó eso de Peco puede y debe hacerlo mejor, y debe hacerlo mejor, ¿no? Ese debe al final va también encaminado, pues, a que, aunque posiblemente, como ellos decían, ¿no? Y reconocían, nosotros tenemos que hacer también para ayudar a que Peco se vuelva a recuperar esas sensaciones, Peco también puede hacer más. Eso es una cosa que también Gigi Daliña menciona, ¿no? Peco también debe hacer más. Y el debe al final deja intrínseco pues esa parte, ese peso de la responsabilidad de los resultados que tiene Peco y que en Ducati piensan que tiene que tener. O sea que las excusas, las justificaciones las comprarán a medias, ¿no? Como digo, Peco Bañaya en Jerez hizo, pues, bueno, resultados bien. Es lo que yo dije cuando lo puntuamos en las notas, ¿no? El martes junto con Wisdom. Es que no creo que sea un resultado muy bueno. Es más, Peco Bañaya después era el primero que no se le veía muy contento, ¿no? A pesar de ese tercer puesto. Porque sí, hizo esos podios, pero mientras Alex Márquez ganaba su primera carrera en la categoría reina, Mark se cayó y no lo aprovechó esta vez. En Austin sí lo hizo. Pero Mark, al final, con 2 ceros en los domingos, sigue estando por delante suya en la general, con 19 puntos. Y es que, bueno, yo no sé hasta qué punto para alguien como Gigi Daliña, que yo sí personalmente creo que obviamente le tienen que estar intentando ayudar a Peco porque al final lo necesitan también. Yo no creo que les haga mucha gracia que haya otra vez un piloto satélite que esté por delante de ellos, teniendo ellos además a Mark y a Peco. Pero Daliña lo deja claro, y ahora pondré por aquí para que se vea el texto. Daliña lo deja claro. Faltó contundencia. Faltaron esos picos de rendimiento que se esperan de él, ¿no? Falta lo que se espera de un líder. Y creo que al final lo más duro para Peco Bañaya es el hecho de que antes de pensar en Mark, Peco tiene que empezar a pensar en batir a Alex. Y bueno, yo no sé hasta qué punto a partir ahora, a partir de Jerez, no sé si será a partir de estos test o quizá más adelante a partir de los test de Aragón, que es dentro de poco realmente, porque el Gran Premio de Aragón es dentro de un mes. Quizás ahí
no sé si veremos que se creen dos caminos, ¿no? El camino de las oficiales, o que se cree a partir de ahora, y el camino de las satélites. Ojalá que no. Ojalá que no se cree esa distinción. Que yo creo que igualmente pues sería lo lógico, lo normal, y no pasa absolutamente nada porque es como debería ser. Pero para el aficionado, pues ojalá que no ocurra, ¿no? Ojalá que no ocurra y tengamos a estos tíos peleando entre ellos de forma pues muy cercana, ¿no? Y que también los satélites también estén. Eh, como digo, yo creo que el mensaje de Gigi es, pues al final es un aviso más, como el que he mencionado, que también es de hace un mes más o menos. No sé si fue después de Argentina. Pero está claro que al final el crédito infinito no existe, ¿no? Yo creo que es un garaje en el que los resultados pesan más que los nombres, sobre todo ahora con el dominio que tienen absolutamente. Y al final, donde otros pilotos están empezando o empiezan o están hablando en pista, pues el campeón de Ducati, bueno, el bicampeón de Ducati, Pecco Bagnaia, necesita reaccionar. Y creo que rápido. Gigi Dall'Igna, en ese apartado, ese párrafo que le dedica a Pecco sobre su análisis de lo que ha sido el Gran Premio de Jerez, Pecco Bagnaia, Gigi Dall'Igna dice lo siguiente, dice: Pecco no cumplió con las expectativas. Esto para empezar, o sea, tened en cuenta que al final hizo una primera fila y sacó 2 podios, Pecco Bagnaia, ¿no? Pero Gigi dice: Pecco no cumplió con las expectativas, ¿no? Aquí abre sin rodeo. No intenta suavizar la crítica de primeras. O sea, de primeras es pues ese primer golpe. Pero para dejar clara, yo creo que la postura desde un comienzo de cuál es su lectura sobre el fin de semana de Pecco, ¿no? Dice: Pecco no cumplió con las expectativas, abre sin rodeo, no suaviza crítica. Y es una afirmación clara, que indica decepción respecto a lo que esperaban de él, ¿no? Hay una decepción con respecto a lo que esperaban de él, ¿no? Y yo creo que, bueno, que esto ya empieza a ser ya bastante significativo, ya desde el comienzo de esta frase. Dice acto seguido, dice: principalmente porque siempre nos ha acostumbrado a mejores actuaciones los domingos que los sábados. Aquí hay, bajo mi opinión, aquí hay una doble lectura. Porque por un lado, parece que intentan justificarlo, ¿no? Esto ya ha pasado antes, pero en realidad están recordando que es un patrón. No brilla las sprint, lo cual en MotoGP, pues en el MotoGP actual, pues es un problema. Y los domingos suele mejorar, ¿no? O sea, aquí realmente te hace la doble lectura de que sí, normalmente nos esperamos más de Pecco los domingos porque suele ir a mejor, pero también te recuerda, porque esto es lo de siempre, esta gente hila muy fino, esta gente no, y sobre todo gente como Gigi Dall'Igna y demás, no creo que escriba las cosas por escribirlas. Como digo, para mí esta es la doble lectura de, sí, os recuerdo, nosotros pensamos que los domingos suele ir a mejor, pero que es que los sábados suyos suelen ser malos, ¿no? Y aquí como que te recuerda este patrón, ¿no? Que tiene Pecco Bagnaia, ¿no? Y después, y sigue diciendo: pero también por la garra y determinación que mostró en esa espectacular primera vuelta, ¿no? Y este para mí es posiblemente el único momento en el que suaviza la crítica a Gigi Dall'Igna. La garra y determinación que mostró en esa espectacular primera vuelta, ¿no? Es el único momento que creo que se suaviza la crítica, ¿no? Destacando pues la entrega de Pecco. Pero justo después ya es cuando vienen, pues siguen los golpes, ¿no? Dicen: ritmo de carrera, sin embargo, le faltó contundencia, la contundencia que todos esperábamos. Aquí, pues le están diciendo básicamente que no fue suficientemente fuerte, ¿no? No tuvo el nivel que se le exige a Pecco. Porque no nos olvidemos, Marc Márquez aparte, que Pecco Bagnaia es un 2 veces campeón del mundo de MotoGP. Es el piloto con más poles y victorias en la historia de Ducati. O sea que yo entiendo que le exijan más de lo que está haciendo. Aquí pasa una cosa, y es que al final es cierto que Alex Márquez va líder del Mundial por un punto sobre Marc, pero ellos saben potencialmente, ¿no? lo que
podría haber hecho Márquez, posiblemente haberse llevado esos 50 puntos, ¿no? Si no se hubiese caído. Y yo creo que, que Gigi en el fondo sabe que si Mark no estuviese y no tuviesen esa sensación de que, bueno, de que Mark está dominando en cuanto a velocidad, por lo menos, el campeonato, y sensaciones, a pesar de sus dos caídas, que ya vuelvo a decir, dos caídas de domingo que son 50 puntos potenciales, y sigue estando ahora mismo 19 puntos por delante de Pecco, lo cual es bestial. O sea, es que si no se hubiese caído estaríamos hablando ahora mismo de un repaso mesopotámico. Pero bueno, así es el deporte. Y claro, Gigi sabe que, pues tú imagínate si ahora mismo el Mundial fuese esto sin Marc Márquez y fuese ese Alex Márquez primero, segundo Pecco, las cosas que quizás Gigi tendría que estar escuchando, que obviamente teniendo a un Marc Márquez que está yendo súper rápido, se suavizan mucho más también para su lado. Porque al final, si tú eres ingeniero y tienes un piloto, si no estuviese Marc Márquez y solo estuviese Pecco contra Alex, y Alex fuese líder, pues Pecco pues, podría poner mil excusas, mil cosas, ¿no? Y Gigi se las tendría que comer. Pero si al final tú eres un ingeniero que tienes también a un piloto como Marc Márquez al otro lado del box, que te está rindiendo tan bien y demás, pues al final tú dices, bueno chicos, aquí mira lo que hace tu compañero, ¿no? O sea, mira tu compañero lo que hace, o sea que excusas pocas. Por eso yo creo que también al final ahí viene esa exigencia que le meten, ¿no? Es como, joder, tu compañero está haciendo esto, tú tienes que hacer lo mismo. O por lo menos acercarte, por lo menos no quedar tercero el domingo, cuando se cae tu compañero. Lo que esperan es que si no esté uno, está uno, esté el otro. Pero no está siendo así por ahora. Después mencionan eso de así como esos picos de rendimiento necesarios para volver a luchar por lo más alto. Esto es otra estocada realmente. Esta frase al final es en plan, no solo no estuvo fuerte, sino que no mostró nada que hiciera pensar que pudiese estar ahí arriba, ¿no? No tuvo momentos brillantes, esos que marcan la diferencia, ¿no? Dice que tampoco faltaron, ¿no? Faltaron esos picos de rendimiento necesarios para volver a luchar por lo más alto, ¿no? Es otro palo. Es otro palo en la frase, ¿no? No mostró nada que hiciera pensar que pudiese estar ahí en la lucha. Es que el palito de Gigi Daliña, que yo, esto es lo de siempre, yo no sé vosotros qué opináis, dejádmelo en los comentarios, tengo curiosidad por saber cuál es vuestra opinión con respecto a si pensáis que lanzar un mensaje así, quizás en estos momentos que no creo que estén siendo fáciles para Pecco, y además hasta donde sabemos, no salió muy contento el lunes, o sea, hasta donde sabemos por prensa italiana, o sea, esto no es un invent ni nada. Yo he visto gente de prensa italiana que estaba allí y diciendo que no vieron a Pecco pues como otras veces, que lo veían un poco más descorazonado, ¿no? No lo sé, es lo que dicen. Pero claro, no creo que en unos momentos en los que él mismo Pecco Bagnaia es el primero que lo sabe, o sea, no penséis que esta gente son idiotas ahora o algo, o sea, obviamente que lo sabe, que tiene ahí un problemón grande, tiene un problemón grande en casa, tiene tiene a un bicho en su box y encima no solo eso, sino que el hermano del bicho pues está haciendo lo que está haciendo, una temporada espectacular. Y ahora de pronto Gigi Daliña vuelve a darle otro palito, ¿no? Cuando toca otro palito. Yo dije, se le puede hacer la temporada muy larga a Pecco Bagnaia, se le puede hacer la temporada muy larga e incluso el inicio de esta. Y empiezo a pensar que no va a ir desencaminado el pensar esto, por desgracia. Y digo por desgracia de verdad, y lo digo de verdad, porque creo que al final el aficionado también necesita de un Pecco Bagnaia que esté fuerte, de un Pecco Bagnaia que pueda estar ahí en la lucha. La cuestión es, ¿hasta qué punto puede estarlo? Y esto no es desmeritar a Pecco, ni muchísimo menos, ¿eh? Como siempre digo, este tío se va a ir a la cama todos los días de su vida ya, siendo 2 veces campeón del mundo en MotoGP. Algo con lo que mucha gente sueña ser siquiera una vez. Y grandes pilotos que incluso bajo mi opinión, para mí, tienen más talento que lo que tiene Pecco, o tenían, nunca lo fueron. Para que veáis lo difícil que es. Pero la realidad es que, bueno, ahora a una igualdad de condiciones, pues un piloto como Alex Márquez te brilla como está brillando, ¿no? Y ahora que de verdad por primera vez hay una igualdad de condiciones entre Marc y Pecco Bagnaia, llevando los dos lo mismo,
pues el más rápido en pista está siendo Marc siempre. Siempre. Entonces, obviamente, cuando tú estás en una posición como la de Pecco, ¿no? En una posición en la que siempre has sido el líder de ese box, que siempre ese lado del box dentro del nuevo Ducati son los que habéis celebrado todas las cosas, mientras que el otro se comía los mocos básicamente, a lo mejor 1 o 2 veces al año podía celebrar algo, pues ahora te das cuenta que se han girado las tornas totalmente. O sea, ahora mismo estás... Yo creo que mentalmente tiene que ser difícil de gestionar, tiene que ser difícil. Y le está pasando, yo creo, hablando con periodistas italianos, está pasando, yo creo, un poco el mal de todos los compañeros de Marc Márquez. Es el mal de todos los compañeros de Marc Márquez. Es el hecho de, y esto no es lo que quieren vender algunos de, no, es que Marc destroza el box y destroza la moto. Olvidaros absolutamente de eso, no tiene ni pies ni cabeza. Marc no ha hecho nada del desarrollo de la moto. La moto la desarrollan los ingenieros. Y Marc no ha tenido tiempo a influir en nada, absolutamente en eso. Y lleva arrasando desde la primera carrera. Pero bueno, el mal de los compañeros de Márquez es... Este tío es tan rápido con todo y va tan bien. ¿Cómo coño lo hace? Quiero intentarlo y voy cambiando absolutamente de todo y no llego. Y empiezo a cambiar tantas cosas que al final me pierdo. Me pierdo absolutamente. En vez de seguir mi camino, estoy intentando siempre ver qué cosas puedo cambiar, o qué cosas puedo imitarle, o qué cosas no, a la contraria, o qué cosas... Y al final... el mal de todos los compañeros de Marc. Se pierden mientras Marc pues sigue yendo rápido. Pero esto al final... Eso al final no es culpa de Marc. O sea, esto es consecuencia de que Marc tenga el talento que tiene. Esto es así. O sea, no hay más. No hay más. No hay absolutamente más. Como digo siempre, esto no es ser pro Marc ni nada. Esto es decir la realidad que hemos vivido durante todos estos años con Marc Márquez. El que no sé, que algunos no lo quieran aceptar es otra cosa. Pero es cierto que al final, bueno, siempre estará la pregunta ahí de qué se esperaba la gente, ¿no? O sea, ¿qué se esperaba? Porque yo imagino que la gente que está defendiendo a tope a Pecco Bagnaia se esperaban que Pecco le pintase la cara a Marc Márquez, ¿no? Algo que no ha pasado nunca en la historia, que un compañero de Marc le pintase la cara a Marc. Bueno, ni siquiera batirle. Entonces... vas mirando un poco los datos, vas mirando un poco la historia y te das cuenta que lo que está ocurriendo al final es un poco lo que atiende a la lógica, quizás. Bueno, y sin el quizás. Y sin el quizás. Y tiene que ser difícil para Pecco, ¿eh? Yo lo vuelvo a decir. Yo sigo pensando que Pecco tiene las herramientas y está en el lugar adecuado para poder lucharle un mundial a Marc, sin duda. Sin duda. Y creo que obviamente talento tiene Pecco. Para mí, no al nivel de Marc, pero esto lo hemos visto en el pasado. Joder, cómo Hayden le gana un mundial a Valentino Rossi, ¿no? Cosas así las hemos visto. Pero es lo de siempre. Yo creo que Pecco le gana un mundial de 100 a Marc. Entonces, que ese mundial de 100 pueda tocar este año o el que viene, pues es jodido. Es un 1% de probabilidades. ¿Quién sabe? Quién sabe, pero lo veo muy difícil, lo veo muy difícil. Personalmente, sin quitarle mérito a Pecco Bagnaia, pero porque no es por Pecco, es toda la parrilla. O sea, digo Pecco porque es su compañero y tiene lo mismo que él, pero podría decir cualquier otro, si cualquier otro que estuviese en el lugar de Pecco sería igual. Sería igual, no tengo duda que el resultado estaría siendo el mismo. Quizás a algunos se lo podría poner un poco más difícil, en mi opinión. Pero lo que hay ahora es esto. Sin olvidarnos que el líder es Alex. En fin, Gigi Dall'Igna termina con una frase, final agridulce, podríamos decir, final agridulce, el final de ese comunicado de Gigi Dall'Igna, ¿no? Dice, sumó un valioso tercer puesto, pero sigue siendo imperativo mejorar, dice Gigi Dall'Igna. Sumó un valioso tercer puesto, pero sigue siendo imperativo mejorar. Final agridulce, porque... reconoce que, bueno, que puntuó bien, sacó un resultado que bien, pero lo relativiza enseguida Gigi Dall'Igna, ¿no? O sea, nada más decir que un tercer puesto que es valioso, pero no se queda ahí. Del tirón lo relativiza. Porque al final lo importante no es solo ese resultado, sino la sensación, el
el cómo se consigue el tener que haber hecho más, ¿no? Dejar claro que así no basta, como lo deja claro Gigi Daliña, ¿no? Eh, Ese es el final agridulce, ¿no? Es como digo, hace 2 terceros puestos, sale en primera fila, no es suficiente. No es suficiente. Para Gigi Daliña no es suficiente que esté haciendo esto Pecco Bagnaia. Y vuelvo a decir, no es el primer aviso que da en esta línea Gigi hacia Pecco. Ya lo vimos después de Argentina. Aquí ya ahora está pues el debate. El debate que podríamos sacar, ese melón que podríamos abrir de hacen bien sacando estos mensajes, pensándolo de verdad. O sea, no quiero que penséis modo los que seáis fan de Mark, que penséis modo, sí, que le tiene que dar palos, no sé qué. No, yo lo digo de verdad. O sea, vosotros en tema gestión de equipo, en tema equipo, pensáis que está bien que saque... Bueno, pasa que es verdad que Gigi no es del equipo, Gigi es de Ducati en general. Pero pensáis que está bien que Gigi saque un mensaje así. Que públicamente le dé un palo así, que yo creo que... A mí me parece, a mí me parece muy fuerte. O sea, el Pecco Bagnaia, desde que comienza la temporada, el pobre solo está recibiendo palos, ¿eh? O sea, ya no solo... Y la gente se cree, mucha gente se cree que los palos llegan de España o llegan de todos lados. Le llegan del equipo, le llegan de Italia. O sea, el pobre, yo lo sé. Ya está teniendo esos problemas, esas dificultades en pista. Si le sumas todo esto, apaga y vámonos. Apaga y vámonos. En fin, yo no sé vosotros qué es lo que pensaréis. Yo os leo en la caja de comentarios cuáles son vuestras opiniones, vuestras sensaciones con esto. Tengo ganas de saberlas, sobre todo con esto último que he preguntado. Y nada, señores, nos vemos posiblemente mañana, domingo, nos veremos de nuevo, posiblemente sí que hagamos directito, y el lunes recordar que tenemos ya previa, porque ya entramos de nuevo en semana de carrera, aleluya, y tenemos carrera en Le Mans, que es un circuitazo. Así que, como siempre, muchas gracias a todos. Si no estás suscrito, suscríbete, que ayuda muchísimo. Deja algún comentario en la caja de comentarios, que voy a intentar responder a todos. Y nada, dale like al vídeo también y esas cosillas para que YouTube diga, oye, me gusta este tío, me gusta este tío. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Chao.